Hola compañeros y compañeras de Derecho, vamos a continuar con nuestra materia de Derecho Colectivo del Trabajo. Y estamos analizando, estudiando las famosas relaciones colectivas de trabajo. ¿Por qué? Porque recuerda que los trabajadores se pueden asociar, unir y juntar, hacer un frente común, proteger mejor sus intereses. Lo mismo pasa con el patrón. La relación entre un patrón y un trabajador pues la lleva de perder el trabajador. Y un determinado, como te lo he dicho un montón de veces, mira, pues aquí las condiciones no es estas, aceptas o no, no aceptas, está bien, adelante. Hay mucha gente que está pidiendo el trabajo y por tanto, adiós. Pero ya cuando un patrón, perdón, se enfrenta a 20 trabajadores, a 50 trabajadores, a 200 trabajadores, ya no tan fácilmente, pues si les parece bien y si no, háganle como le hagan, ya ahí hay que negociar, hay que llegar a acuerdos para evitar huelgas, evitar lo que ya hemos visto. Y como ahora son 200, 500 trabajadores con un solo patrón, pues entonces el patrón decide también formar su asociación para que con motivo de los otros patrones que están dentro de la misma actividad económica, pues hagan un frente y pues a ver qué es lo que se trata, qué es lo que quieren señores mineros, qué es lo que quieren señores electricistas. Vamos a fijar condiciones, ya no en un contrato individual de trabajo, sino en un contrato colectivo de trabajo. Y tanto en derecho individual del trabajo como en derecho colectivo del trabajo, pues puede haber rompimiento, puede haber terminación de relaciones laborales. Ya en clase anterior te había hecho ver que en materia individual se habla de tres conceptos que suelen confundirse si no los sabemos apreciar correctamente porque podemos manejarlos como sinónimos. ¿Cuáles es? Suspensión de relaciones de trabajo, terminación de relaciones de trabajo y rescisión de relaciones de trabajo. Que en un sentido gramatical, pues podemos decir que son sinónimos, son lo mismo, pero que en estricto derecho, como dicen por ahí los autores, en estricto sensu, son conceptos completamente diferentes. De esta manera, en materia individual se manejan los tres conceptos: suspensión, rescisión y terminación. Pero en materia colectiva solamente proceden dos: la suspensión y la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Rápidamente recordemos, ¿qué es la suspensión, compañeros? La suspensión colectiva de relaciones de trabajo es la interrupción o paralización temporal del trabajo. Si de repente la fábrica deja de trabajar, de repente la empresa deja de elaborar, de repente y por cierto tiempo de manera temporal vamos a dejar de trabajar, interrumpimos, paralizamos el trabajo por una causa muchas veces ajena al patrón y ajena al trabajador. Y por esa situación o ese imprevisto que se presenta, se ven obligados a interrumpir, a suspender, a dejar de trabajar por cierto tiempo, compañeros. La suspensión es la interrupción o paralización temporal del trabajo por un tiempo indeterminado, debido a causas internas y externas ajenas a los trabajadores y a los patrones, que en cierta forma, no tienen la culpa, es decir, ninguno de ellos tuvo la culpa. Un imprevisto, una contingencia se presenta y pues olvídate, compañeros, no podemos ir trabajando. Recordemos que una de estas causas es el famoso caso, la fuerza mayor o el caso fortuito. Si los fenómenos naturales, lluvias, tormentas, temblores, accidentes como los incendios, en donde ¿qué hacemos ante esta eventualidad, ante este imprevisto, ante esta contingencia? De repente dejamos la empresa, nos vamos a nuestras casitas y nos enteramos que hay un incendio en Tlalnepantla, un incendio en Tultitán, un incendio en tal parte, que la fábrica de colchones, mueblera, lo que sea, se incendió y es una pérdida total. Como puedes ver, compañeros, ahí pues nos vemos obligados a suspender, a interrumpir, a paralizar el trabajo precisamente porque no hay condiciones, de hecho ya no hay empresa para poder continuar trabajando. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos a ciencia cierta. Si hay dinero, pues adelante, ¿no? Pero cuánto tardamos en construir y hacer todo este tipo de reparación, pues no sabemos. Puede ser quizás un mes, 2 meses, todo un año, más de un año. Ahorita estamos viviendo estas lluvias torrenciales que a través de la atención hemos visto cómo inundan colonias y obviamente llegan a perjudicar las casas, llegan a 1 metro, más de 1 metro, y esto también puede pasar a las empresas. Ante esta contingencia, ante este imprevisto,
pues tenemos que suspender, tenemos que interrumpir, tenemos que paralizar el trabajo, dado que se presenta una fuerza mayor, un caso fortuito que nos impide, por tanto, tanto al patrón como al trabajador, poder continuar. Ahí está un ejemplo, una causa de cuando hay suspensión de relaciones colectivas de trabajo. Un segundo caso, como lo vimos en clase anterior, haciendo un repaso para poder diferenciar la suspensión de la terminación, e insisto, aunque podemos entenderlos como sinónimos, en estricto sentido son conceptos que tienen que ser bien precisos. Cuando hay suspensión y cuando hay terminación de acciones de trabajo. Otra causa más, como la vimos en clase anterior, es la falta de materia prima, pero que no es imputable al patrón, pero que no es un error del patrón. Vamos a pensar, compañeros, lo que pasó, creo que hace 2 años, con el famoso, la falta de gasolina. Entonces, una empresa que requieres mucho diésel para que tus máquinas, tu máquina productiva, todo lo que es esto, se eche a andar. Resulta que hay desabasto de lo que viene siendo el diésel. No hay la materia prima que requieres para que tus máquinas funcionen y tus máquinas produzcan. ¿Cuánto tiempo duró ese desabasto? Recordarás esos días donde había largas filas en todas las gasolineras, donde se decía que desde las 5, desde las 4, desde las 12 de la noche, ahí estaban formados esperando a que llegara la gasolina. Y creo que tú y yo recordamos esos momentos, no hace mucho, creo que hace a lo mucho 2 años, y veíamos todo ese tipo de problemas. Ahí tenemos un problema donde ni el patrón ni el trabajador tuvieron la culpa. Se presentó, hay un desabasto de materia prima, ahorita con la contingencia que estamos viviendo también, ahorita no hay producción, y no hay producción porque a lo mejor tampoco hay materia prima. Entonces, ante el desabasto de la materia prima de los insumos, entonces entra lo que es suspender, interrumpir, paralizar temporalmente, por tiempo indefinido o indeterminado, las labores precisamente porque esto nos impide poder continuar. Máxime que el patrón no tuvo la culpa o no fue causante de ese desabasto por su negligencia, por su inexperiencia o por su irresponsabilidad. O sea, que no fue culpa de él, pues no hay otra más que suspender la. Una tercera causa es al revés, los excesos de producción. Saturamos, compramos la producción y llenamos internamente nuestras bodegas, nuestros almacenes, ya tenemos una gran cantidad de productos que seguimos produciendo y fabricando, se van a ir echando a perder y deteriorando sus documentos, además que no vamos a tener lugar donde ir almacenando el nuevo producto o la nueva mercancía. Hay el riesgo entonces que en un momento determinado no se eche a perder el producto o bien se sature completamente todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí por razones de exceso de mercancía, pues tener que paralizar, tener que suspender, tener que temporalmente dejar de producir, dejar de elaborar. Porque de no hacerlo, pues simplemente la mercancía se va a echar a perder, saturamos el mercado y más y al rato no tenemos ni almacén ni dónde dejar esta mercancía. Aquí quizás haya cierta culpa de los planeadores o personas que se dedican a la producción, pero en sí ya presentado el hecho y en lo que se aclara el responsable o los responsables, pues una forma es deja de trabajar, suspende temporalmente para que vaya saliendo la mercancía y tan pronto la mercancía se vaya vendiendo o ya saliendo, pues seguimos nuevamente y reactivamos la producción, compañeros. Otra causa más que también ya vimos es la falta de fondos, no hay liquidez, no hay dinero. El patrón o la empresa no tiene la liquidez, el dinero para poder echar a andar sus proyectos. Y aquí viene lo peor, no hay forma de obtener ese dinero para poder echar a andar esos proyectos. No hay forma de conseguirlos, no hay manera ni con el banco ni con otro tipo de medios para poder tener fondos y en consecuencia poder seguir con los proyectos. Ante esta falta de dinero, ante esta falta de fondos, ante esta falta de financiamiento de créditos, para poder financiar los proyectos que tenemos en mente, pues tenemos entonces que paralizar, suspender temporalmente el trabajo. ¿Cuánto? Bueno, pues no podemos precisarlo, no podemos determinarlo. ¿Sí?
Otra de las causas, y lo estamos viviendo, y nos queda pues ahora sí que muy ad hoc a lo que es la clase, son los casos de contingencia sanitaria, decretada por la autoridad de salud competente o lo que viene siendo el gobierno. Cuando esto inició por el mes de marzo, de mayo, algo así por el estilo, se hablaba que esto iba a ser de un mes, mes y medio, algo así, pues ya vamos para medio año, y se presume que a lo mejor vamos a ir hasta fin de año y posiblemente hasta enero. Como puedes ver, esta contingencia sanitaria que vino y que sigue perjudicando todo lo que es el área productiva, la economía de un país, pues, ¿qué ha pasado? Se han suspendido concretamente las labores. Nosotros ahorita nos vemos obligados a no dar clases presenciales, sino por distancia. Y bendito pues el internet, porque si no hubiera sido por el internet y estas tecnologías, ¿cómo estaríamos ahorita? Ya se habla mucho de que algunas escuelas ya están quebradas, ya están tronadas, porque como no supieron en su momento oportuno visualizar el problema y atenderlo a tiempo, pues imagínate. No hay clases, no hay esto, en fin. ¿Cuánto tiempo va a durar esta suspensión? Originalmente se decía es una quincena, es un mes, y pues como estamos viendo, ya vamos para el medio año, ya estamos en el medio año y seguimos en lo mismo, y no se ve o no se avisora una forma de decir, ¿sabes qué? Hasta el 100%, ya usted y yo sabemos, que mientras no haya semáforo verde, no vamos a poder reanudar lo que son nuestras clases. Apenas el Estado de México y la Ciudad de México, que son los puntos cercanos, están hablando del semáforo naranja, nos falta llegar al semáforo amarillo, del amarillo pasar al semáforo verde para que ya en ese momento las escuelas entren ya, y quizás como ahorita lo están haciendo los cines y los museos, no al 100%, sino bajo cierto porcentaje. Entonces, como puedes ver, son hechos ajenos a la empresa, hechos ajenos al trabajador, situaciones impredecibles, impronosticables, situaciones o contingencias que no se tenían previstas y que al presentarse, pues no hay de otra, jóvenes. A tener que suspender, a tener que interrumpir el trabajo hasta en tanto pase la circunstancia por la cual nos vimos obligados o se vieron obligados a tener que suspender, interrumpir lo que son las labores. Visto pues lo que es la famosa suspensión, la pregunta es ahora, bueno, si vamos a suspender labores durante 15 días, un mes, 2 meses, ¿qué va a hacer del trabajador? La misma ley establece la indemnización o pago a los trabajadores por suspensión colectiva y establece ciertas reglas de cómo se pueden solventar estas situaciones ante la eventualidad, ante el problema de que en un momento determinado se paralice la empresa, se deje de producir y por tanto se dejen de recibir ingresos para poder no solamente seguir produciendo, sino para poderle pagar al trabajador su salario y en consecuencia él también tenga forma de sobrevivir. Una de las primeras reglas dice que siendo la suspensión una interrupción o paralización del trabajo por causas ajenas al trabajador, este deberá de seguir percibiendo su salario o indemnización. La ley habla más de indemnización que de salario. Quizás porque es una contingencia, es una situación especial, donde más que hablar de un salario, porque se ve interrumpido y porque no se está trabajando realmente al 100%, más bien la ley habla de una indemnización, una cierta, pues, cierto pago, cierto aspecto retributivo, que no tiene concretamente el concepto de salario. Siendo la suspensión una interrupción o paralización del trabajo, por causas ajenas al trabajador, este deberá seguir percibiendo su salario o indemnización, que es como le llama la ley, bajo las siguientes reglas. Es decir, estar consciente del trabajador y estar consciente del patrón que puede presentarse este problema, no solamente porque lo estamos viendo, sino que puede presentarse en cualquier otro momento a futuro, y para tal efecto, ¿cómo solventamos esta situación? Primeramente, el patrón o su representante darán aviso o solicitarán permiso al tribunal, quien además fijará el monto de la indemnización. Repetimos, aquí la ley no habla de pago o salario.
dada la circunstancia que estamos viendo actualmente, legalmente hablamos de una indemnización, más no de un pago salarial. En caso de suspensión, el patrón o su representante darán aviso o bien solicitarán permiso al tribunal, quien además fijará el monto de la indemnización, el monto pues del salario o de la cantidad que van a recibir los trabajadores, hasta en tanto pase el previsto la contingencia por la cual ya no esté labora. Y dice así: salvo la suspensión por contingencia sanitaria, que es el caso que estamos viviendo del famoso SARS-CoV o del COVID, dice, salvo la suspensión por contingencia sanitaria, el tribunal fijará la indemnización a los trabajadores sin que exceda del importe de un mes, tomando en cuenta el tiempo probable de la suspensión. Es decir, el tribunal obligará al patrón a que durante todo un mes se le mantenga lo que viene siendo un importe, un pago. Pero como estamos viendo ahorita, ya se pasó del mes. Ya estamos hablando de 5 meses y las empresas están quebrando, las empresas están cerrando. Entonces aquí difícilmente podemos hablar de demanda en contra del patrón por incumplimiento, de exigirle al patrón el cumplimiento de pagos, y es aquí entonces donde sindicato y patrón tienen que acordar. Mira, esto ya va para largo. La ley nos obliga, como dice, a fijar el importe de un mes y que por tanto no debe pasar de ese mes, sí, pero ya estamos más allá. Entonces ahí es donde viene el sindicato, el patrón, a negociar, a acordar cómo manejar esta problemática, cómo manejar esta situación, de tal suerte que ni salga perjudicado el trabajador ni tampoco salga perjudicado el patrón, porque insisto, a nadie de las dos partes les conviene que puedan tener este tipo de situaciones. A nadie de las dos partes les conviene que la empresa cierre y tratar de mantenerla, tratar de que esta empresa mantenga a flote, pero con acuerdos entre patrón y trabajador, en donde el trabajador difícilmente o el sindicato va a ir a huelga, porque el patrón no le está pagando salario, no está pagando prestaciones, etcétera. O sea, estamos conscientes, o debemos estar conscientes, que hay una situación donde nadie tiene la culpa, donde debemos de unir esfuerzos para salir de la crisis y no empezar ahí a amenazar de huelgas, amenazar de paros, amenazar no sé de tantas cosas. Para eso es la negociación, y recuerda que un tema de los primeros que vimos era la negociación laboral, precisamente por este tipo de conflictos donde lo importante es tratar de llegar a acuerdos, a consensos, donde ambas partes queden satisfechas y no exista ese rencor, esa actitud negativa de que todo para mí y nada para mi contraparte, todo para el patrón, nada para el trabajador, o al revés, todo para los trabajadores y nada para el patrón. La otra regla nos dice que en caso de contingencia sanitaria, que es lo que estamos viviendo actualmente, el patrón pagará el equivalente a un día por salario mínimo general vigente. Por cada día que dure la suspensión sin que exceda de un mes. Aquí también te habla la ley de un mes. Pero supone que ahorita esto ya se pasó el mes. Y te dice en consecuencia que los trabajadores, para no perjudicarlos, van a recibir por día un salario mínimo general. Es decir, se te bajan tus percepciones. Sabemos que hay obreros calificados o personas que ganan más de un salario mínimo. Pero ante esta contingencia, la ley te dice, se les va a pagar por día un salario mínimo general. Vamos a pensar que ganas un obrero calificado unos 300 pesos por día. Cuando tienes esta contingencia, la ley dice, entonces vas a pagarle un salario mínimo. Es decir, 108, ciento y tantos pesos. De 300 que ganaba a ciento y tantos, pues sí le va a afectar, pero no hay de otra. Y no puedo yo amenazar al patrón de que me bajó mi sueldo, de que indebidamente, ilegalmente, anticonstitucionalmente me bajó mi sueldo. No, estamos hablando de casos especiales que se presentan y que la ley los prevé para darle una solución. Y como aquí la ley dice por un mes, pues entonces tenemos que negociar que esto va para medio año y buscar puertas salidas de emergencia para darle solución a este problema, para darle solución a esta situación y ver cómo negociamos, cómo acordamos para que en un momento determinado
no nos afecte y no nos perjudique. Es aquí en donde el patrón maneja mucho los famosos paros laborales. ¿Qué son los paros laborales? Donde por cuestiones técnicas u operativas decide que sus trabajadores nada más laboren no los 5 días, sino 2 o 3 días de la semana. Y por tanto el trabajador no se le van a pagar la semana completa, sino solamente esos 2 o 3 días que va a laborar. Que sí me perjudica a mi trabajador, que sí me afecta, pero pues ¿qué otra solución le podemos dar? La otra es, pues simplemente de 50 empleados me quedo con 10 empleados, eso les pago íntegramente salario, pero entonces el sindicato también se va a oponer a que 40 de sus agremiados salgan y nada más se queden 10. Esa es la negociación, esos son los acuerdos entre patrón y entre trabajador, para que entre los dos haya consenso, haya acuerdo, y los dos traten de salir a flote y sacar a flote el problema o la situación. Pero al menos legalmente ya vemos cómo la ley establece esta solución. En caso de contingencia sanitaria, como es el caso del COVID, el patrón pagará el equivalente a un día por salario mínimo general, es decir, todos ganaríamos un salario mínimo general, que es la cantidad mínima, vaya la redundancia, que tiene derecho a recibir un trabajador. Y si yo obrero calificado, yo obrero con escalafón, tengo un sueldo de 300 diarios, de 400 diarios, con esta contingencia, de esos 400 me van a pagar 100 pesos, pues imagínate el bajón que se da en un momento determinado. Pero si no hay otra forma de solucionar el problema, pues aquí tenemos que aguantar tanto patrón como trabajador. Y hasta la fecha, como tú has visto, no hemos escuchado que amenazas de huelgas, que amenazas de paros, que amenazas de demandas al patrón, porque el patrón no está pagando. Muchas veces el patrón puede suspender los bonos, o puede limitar los bonos, o puede bajar el porcentaje. No está violando ninguna ley, porque estamos hablando de contingencias especiales y no estamos hablando de que la CTM o los grandes sindicatos están haciendo marchas, están haciendo mítines, porque ambas partes estamos conscientes del problema que se está viviendo. Esto es justamente el derecho en su sentido amplio. Evitar los conflictos o los problemas tratando de regular para llegar a convenios, a consensos entre ambas partes. Vamos a ver ahora la terminación de las relaciones, de la terminación colectiva de relaciones de trabajo. Ya vimos que es la suspensión, acuérdate bien, suspensión es la interrupción o paralización temporal por tiempo indeterminado del trabajo. Pero aunado a esta figura viene la terminación, comperos, que insisto, tienes que tener bien precisos estos conceptos para que no los confundas, porque en sentido gramatical podemos decir que es lo mismo, terminación, suspensión, y rescisión, son lo mismo, no, pero en el sitio de derecho son diferentes. ¿Qué es la terminación? La terminación colectiva de relaciones de trabajo es la disolución, la finalización de las relaciones laborales por el cierre de la empresa o establecimiento. Es decir, aquí de forma definitiva, no de manera temporal, se acabó el trabajo, no hay más chamba, no hay más empresa. Por causas que vamos a ver ahorita, simplemente la empresa no se paraliza temporalmente, no interrumpe labores temporalmente, como lo estamos viendo ahorita, sino que de plano se cerró la empresa, no hay producción, no hay trabajo, y no solamente, sino ya de manera definitiva. Se acabó el trabajo. Eso es la famosa terminación, la disolución, la extinción, la conclusión, la finalización de las relaciones laborales por el cierre de la empresa, lo que vienen siendo los establecimientos. ¿Cuáles son las causas que van a provocar la terminación de relaciones laborales? En sí, como puedes ver, en algunos aspectos son las mismas de la suspensión, pero, ojo, mucho ojo, cuando se presenta un caso de fuerza mayor o de caso fortuito, con los fenómenos naturales que hemos visto, pero que aquí de plano, compañeros, como dicen por ahí, no quedó ni un ladrillo puesto. Hay una destrucción total, hay una pérdida total de la maquinaria, del equipo, del inmobiliario, de la fábrica. Se quemó todo, se destruyó completamente todo. Nada quedó a salvo. Como dicen por ahí los técnicos, hay una pérdida total. Por tanto, ante esta evidencia, pensemos en la explosión del Líbano.
¿Qué quedó en pie? Pues nada. Todas las empresas, hoteles, restaurantes que estaban al lado, simplemente quedaron hechos polvo, no quedó nada absolutamente, es una pérdida total. Y aunque todos quisieran o quisieran que esto se recuperara, pues tú bien sabes que esa recuperación va a tardar mucho tiempo. En consecuencia, aquí hablamos de una terminación, compañeros. Cuando es una pérdida total, cuando es una situación donde de plano no quedó nada, no se salvó nada, nada de maquinaria, nada de equipo, nada del inmueble, del local, pues simplemente se acabó, señores, ya no podemos seguir continuando. Entonces, ve la diferencia entre una suspensión y una terminación. Entonces, la suspensión es, bueno, sí se quemó, pero nada más se quemó la parte de la bodega, las demás partes están bien. Sí se cayó parte de la fábrica, pero nada más afectó la parte de estacionamiento, la parte de oficina, lo demás está en perfecto estado. Bueno, vamos a recuperar esa parte. Quizás nos tardemos un mes, 2 meses, pero entonces suspendemos, interrumpimos. Y a lo mejor interrumpimos nada más cierta área laboral, las demás siguen trabajando. Una pérdida total, insisto, el ejemplo del Líbano, de esta explosión, y el ejemplo que tuvimos en San Juanico, dicho con respeto a estas gentes. A lo mejor usted todavía ni había nacido, pero creo que alguna vez se enteró que en San Juanico una fuerte explosión. Y ahí hubo muchas gaseras, porque precisamente por eso se dio este incidente de las gaseras. Entonces no quedó nada, absolutamente nada de las gaseras. Es más, con respeto a los difuntitos, es más, ni ellos mismos quedaron. Ante esta evidencia, pues simplemente se acabó el trabajo, se terminan las relaciones laborales, y lo digo con respeto no tanto por el cierre de la empresa, sino por la desaparición de la empresa. Sí, porque la empresa desapareció completamente, sus instalaciones, etcétera, etcétera. Una segunda causa de terminación es la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Resulta, compañeros, que ya no es costeable hacer esa actividad productiva que teníamos nosotros. No tenemos el dinero, la cantidad suficiente para echar a andar esa empresa, esa mina, esa planta petrolera, esa plataforma petrolera. Se hizo incosteable, se hizo muy cara. Pensemos, compañeros, una vez más en lo que viene siendo la cuestión de los famosos gasolinazos y cuando hubo desabasto de gasolina. Ya es incosteable, ya no podemos, no tenemos diésel, no podemos echar a andar todo esto. Entonces, cuando te das cuenta técnicamente, obviamente por ingenieros, por arquitectos, por especialistas, ¿sabes qué? Es que esto ya no tiene remedio, esto ya es una pérdida total, esto ya no lo podemos rescatar. Se hace incosteable la explotación del recurso, se hace difícil poder echar a andar toda la empresa. Los precios subieron muy alto, se cotiza el dólar muy alto, hay una devaluación de nuestra moneda, hay una depreciación de la moneda, y aunque tenemos dinero, con motivo de la devaluación de la moneda, ya no podemos costear o solventar esos gastos que se han sido o se han elevado a un 300%. Ante esta evidencia, ante esta situación, pues que hay, pues simplemente cerrar la empresa. Es decir, se acabó el trabajo, terminamos las relaciones colectivas de trabajo. Aquí no hablamos de suspensión, aquí hablamos de disolución, de extinción de las relaciones colectivas de trabajo. Otra situación más, el agotamiento de la materia prima bajo la cual se lleva a cabo una industria extractiva. Si yo estoy explotando una mina y esa mina durante años yo extraía oro, plata, minerales o cualquier otro, carbón por ejemplo, y técnicamente se comprueba que ya por más que le escarbemos, por más que le busquemos, ya no hay materia prima, ya no hay forma de extraer eso que con el tiempo me dio riqueza, me dio dinero, me dio cosas, ya no hay diamantes, ya no hay más oro en donde podamos encontrar. Técnicamente ya se comprobó, ya estamos a tantos metros sobre la superficie, y por más que le escarbemos no encontramos ninguna veta de oro, no encontramos nada de nada, pues simplemente se acabó el trabajo. Ya no hay en qué trabajar o cómo trabajar. Estamos viendo ahorita con el COVID. ¿Cuántos negocios ante la falta de poder ventas de sus productos, hablemos de la papelería que apenas se está reactivando, algunos aguantaron, otros no aguantaron? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya no es costeable, ya no es posible. Entonces la única solución pues, es terminar, acabar con lo que viene siendo el trabajo y llevar a cabo la terminación de relaciones colectivas de, cosa que no se da dentro de la suspensión.
Otra cosa más, y respecto de las minas, es que estas carezcan de minerales costeables. Sí podemos todavía sustraer otros minerales, sí podemos sustraer otros minerales, pero de menor valía, porque lo que nos daba fuerte era el oro que extraíamos y la plata que extraíamos, y que se cotizan muy alto. Pero nos damos cuenta técnicamente que ya no hay esa riqueza, ya no hay esos minerales que nos permitían tener una producción abundante y unos ingresos abundantes. Ante esta situación técnica comprobable y difícil de superar, se acabó el trabajo. No tiene caso que sigamos explotando estas minas si ya no tenemos de dónde sacar. Piensa en el caso de las minas de arena. Las minas de arena en cierta forma no son más que cerros. En las minas que se utilizan para otros materiales, te acabas el cerro, te acabas la materia prima, pues ya no hay trabajo, simplemente se acabó tu fuente de donde obtenías tú la materia prima y por tanto hay otra terminación colectiva de relaciones de. Una causa más que tú vas a ver o ampliar en derecho mercantil, y esto más bien es de carácter financiero, de carácter operativo, de carácter administrativo, porque las otras causas fueron más bien de carácter técnico, es el concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa. Por la negligencia, por la impericia, por la falta de experiencia de los administradores, llega un momento en que tu adeudo es más fuerte que tus ingresos. Debes 10 millones, tienes una deuda de 10 millones y tienes ingresos nada más de 1 millón de pesos. Difícilmente con 1 millón de pesos tú vas a poder cubrir los 10 millones que debes. Es decir, tu empresa se va a la quiebra. Tu empresa ya no tiene la solvencia económica, la capacidad económica para solventar sus deudas. Ante esta evidencia, ante este hecho, no te queda otra cosa más que cerrar tu empresa e irte a la quiebra técnicamente y en consecuencia se cierra lo que viene siendo tu empresa. Si para colmo de males la autoridad competente y tus acreedores también deciden que no hay forma de que sigan estos negocios contigo porque tu empresa de plano ya no tiene de dónde jalar, de dónde obtener, de dónde producir, pues entonces en automático te ves obligado por la presión de los acreedores, por la presión de la autoridad y porque tú mismo estás consciente de que esto ya no es posible seguir adelante porque tu solvencia, ya no tienes nada de solvencia, nada de liquidez, pues se acabaron las relaciones laborales, las relaciones colectivas de. Bajo esta perspectiva, al igual que en la suspensión, ¿qué procede? ¿Cuál es la indemnización o pago a los trabajadores por terminación colectiva del trabajo? Ya vimos cómo se resuelve en caso de la suspensión. Ahora vamos a ver cómo se resuelve en caso de la terminación. Y para tal efecto, la propia ley establece ciertas reglas o ciertas normas. Y al igual que en la suspensión, una primera regla o una primera norma en caso de terminación de relaciones colectivas es que el patrón o su representante darán aviso o citarán permiso al tribunal para proceder a la terminación de relaciones laborales. Es importante que la autoridad se entere, se dé cuenta que tu empresa va a dejar de laborar, va a dejar de producir y por tanto va a dejar a muchas personas sin fuente laboral, sin fuente de trabajo. Entonces, una primera regla ante esta situación que se presenta es que el patrón o su representante darán aviso o bien solicitarán permiso al tribunal, obviamente al tribunal laboral, para proceder al cierre, a la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Y en caso de que esto se autorice o se proceda, ¿cómo se va a indemnizar o cómo se va a pagar? Hay dos reglas y dice, salvo el caso de la explotación de minas que carezcan de minerales, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización consistente en 3 meses de salario. El patrón, ante la evidencia de que ya se acabó el trabajo y tú vas a quedar sin chamba, tu indemnización va a consistir en que te van a dar 3 meses de salario. Es decir, tu salario íntegro con 3 meses para que con estos 3 meses puedas sobrevivir, en lo que encuentras otro trabajo, otra oportunidad para seguir generando ingresos. Ya de antemano te van a pagar 3 meses de salario. Y no solo eso,
Además de 3 meses de salario, te van a dar la llamada prima de antigüedad. ¿Qué es la prima de antigüedad? Te van a pagar 12 días de salario por cada año de servicios. Es decir, trabajaste 20 años, 10 años, 15 años laborando en esa empresa, te van a dar una prima de antigüedad consistente en 12 días de salario, casi una quincena, casi lo que son 2 semanas, por cada año de servicios. Como dicen por ahí, te llevas la maleta. Antes la prima de antigüedad era más, más voluminosa. Ya hablaremos en un momento oportuno, pero con motivo de las famosas reformas estructurales del neoliberalismo que vino a aplicar desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, gracias a que se siguieron votando por el PRI y por el PAN, esta prima de antigüedad y esta indemnización se vino para abajo, con muchas otras prestaciones. Antes los salarios caídos, que eran aquellos pagos que con motivo de la huelga o con motivo del conflicto, el patrón se le obligaba a pagártelos, y si esta suspensión aplicaba 2 o 3 años, imagínate, daban 2, 3 años salarios caídos, es decir, un billetote, una la nota. Con las reformas estructurales se establece que independientemente del tiempo que haya durado la huelga o la suspensión de trabajo con motivo de una huelga, el patrón nada más está obligado a darte 3 meses de salario. Pero no hay diferencia entre pagarte 3 meses de salario a pagarte 365 días, 400 días, 800 días que duró la huelga por salarios caídos, compañeros. Bueno, en ese caso, la prima de antigüedad es que te van a pagar 12 días de salario por cada año de servicios. Entonces ya tienes ahí una maleta que son 3 meses de salario. Y aparte, por cada año de servicios, vele agregando 12 días de salario. De esta manera te van a indemnizar porque te has quedado sin trabajo. Con estas dos cantidades de dinero, pues podrás solventar unos días sin trabajar, en lo que encuentras un nuevo trabajo, y en consecuencias puedes seguir teniendo otro salario, y con esto que tienes, pues ya más o menos puedes mejorar tus condiciones de vida, tu bienestar para tu familia. La segunda regla es bueno, esto es en cuanto a la terminación. Pero en cuanto a materia colectiva, recuerda que en materia colectiva no existe la relación, y vale la pena comentarlo, compañeros. ¿Por qué? Porque la rescisión de las relaciones de trabajo solo existe en las relaciones individuales de trabajo. ¿Qué es la rescisión de las relaciones de trabajo? Que se presenta solamente en el derecho individual del trabajo y no en el derecho colectivo del trabajo. Es decir, de hecho no existe la rescisión en materia colectiva del trabajo. La rescisión de las relaciones de trabajo es el rompimiento, no es la terminación, es el rompimiento de la relación laboral por una de las partes, bien sea por el patrón o bien sea por el trabajador, porque la otra parte da motivo, porque la otra parte no cumple con sus obligaciones, dando lugar a la renuncia en el caso del trabajador, o bien al despido en el caso del patrón, compañeros. Fíjate bien y entiende bien estos conceptos. Una cosa es suspensión, otra cosa es terminación, y otra cosa más que solo se aplica en derecho individual del trabajo es la rescisión de las relaciones laborales, ¿sí? En materia colectiva no existe rescisión de relaciones laborales. La rescisión de relaciones laborales es el rompimiento, hubo un problema, hubo un conflicto, se pelearon patrón y trabajador en el sentido no literal de que se agarraron a golpes, sino que alguien de ellos falló, y con motivo de que alguien de ese falló, el otro entonces mejor decide acabar, terminar, romper con ese trabajo. ¿Sabes qué? Ya no. Si yo, patrón, es el que decido romper, despido. ¿Sabes qué? Te me vas, vámonos. Estás despedido. ¿Por qué? Porque tú provocaste que yo te despida. Es un trabajador negligente, faltas mucho, has llegado en estado ebrio, has golpeado a tus compañeros, has llegado inclusive en estado drogadicto. ¿Sabes qué? Esa gente no quiero, te me vas, te despiden. Rompe el patrón relaciones de trabajo, rescinde tu contrato, y esa rescisión de parte del patrón se le conoce como lo que viene siendo el famoso despido. Pero yo, trabajador, a su vez, me doy cuenta que mi patrón no me está cumpliendo con mis prestaciones, no me está dando lo que él me prometió,
me prometió un salario de tanto dinero y ya llevo más de un año, voy a cumplir un año, y mantiene con el salario que no me prometió, nada me da largas y largas. Me prometió cierto tipo de prestaciones, me prometió, no sé, un coche, me prometió ciertos bonos que a la fecha no nos ha dado. Pues ¿sabes qué? Pues al carajo, patrón. Si tú no me estás cumpliendo lo que me prometí, ¿sabes qué? En este momento te renuncio, me largo a la fregada. Entonces, como ves, la rescisión es un rompimiento de relaciones laborales, en donde una de las partes da motivo para que la otra de plano, o bien lo despidan, lo corren, o bien de forma voluntaria, él mejor presenta su renuncia. Situación que, como puedes ver, no se presenta en materia colectiva. Si fuera en materia colectiva, ¿qué hacen los trabajadores? Pues, más que rescindir, se van a la huelga. A ver, patrón, no estás cumpliendo las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, no estás cumpliendo las prestaciones que te comprometiste a darnos en contrato ley. Como no estás dando los bonos, no estás dando el aumento de sueldo, no estás dando el nuevo equipo, no estás dando XX, hay más que romper relaciones, es irnos a la huelga para presionar al patrón y negociar y ver entonces por qué no ha cumplido y exigirle que se comprometa a cumplir. Pero si aquí hablamos de un solo trabajador que llega en estado ebrio 3 o 4, entonces aquí hablamos de una rescisión, hablamos de un rompimiento de relaciones laborales. De tal manera que para apreciar estos conceptos, ¿qué es lo que viene siendo la renuncia o el retiro? La renuncia o el retiro es la rescisión de las relaciones laborales por parte del trabajador cuando un patrón incumple con sus obligaciones. Si el patrón no cumple con sus obligaciones, entonces yo, trabajador, renuncio, me retiro del trabajo y esto nada más procede en derecho individual del trabajo. Dentro de las muchas causas es por ser engañado por el patrón en sus prestaciones y condiciones de trabajo, por reducir el salario del trabajador y por no recibirle en la fecha o lugar convenidos, por ejercer contra el trabajador y sus familiares actos de violencia, amenazas, por ocasionar maliciosamente o intencionalmente daño a las herramientas y útiles propios de trabajo del trabajador, por no proporcionar al patrón o a sus trabajadores, por no proporcionar el patrón a sus trabajadores el equipo, maquinaria, herramientas necesarias, inclusive proporcionarle un local para su guarda. Si el patrón no cumple, entre otras muchas causales, este tipo de obligaciones o de prestaciones a favor del trabajador, entonces el trabajador rompe esas relaciones, presenta su renuncia, se va y se acabó el asunto. La otra es lo que viene siendo el despido. El despido es la rescisión de las relaciones laborales, el rompimiento de las relaciones laborales por parte del patrón. Y se presenta cuando es al revés. ¿Por qué el patrón corre, despide al trabajador? Porque el trabajador no cumple con sus obligaciones. Y entre otras razones o causales por las cuales el patrón despide al trabajador, es porque el trabajador engañó al patrón con sus datos y sus aptitudes o habilidades personales. Dijo que era ingeniero cuando no es ingeniero. Dijo que tenía experiencia cuando no tiene nada de experiencia pensando como contador. No sabe hacer la nómina, no tiene experiencia en las altas y bajas de personal ante el IMSS, no sabe deducir impuestos, no sabe hacer declaraciones. ¿Me engañó? Pues lo despido. Él se ostentó como todo un profesionista con amplia experiencia, con trabajos y puestos ejecutivos de contador, de subdirector de finanzas, y en los hechos no sabe hacer ni tan siquiera una liquidación o una prima de antigüedad de uno de mis trabajadores. ¿Me engañó? Pues lo corro, lo despido. Por ejercer contra el patrón sus familiares por ejercer contra el patrón sus familiares o compañeros de trabajo actos de violencia o amenazas. Aquí ahora el que amenaza, ahora el que golpea no es el trabajador,
sino es el patrón quien le da un trato inhumano, un trato indebido y pues, ¿sabes qué? Perdón, es aquí en donde el trabajador hace actos en contra de lo que viene siendo el patrón. Entonces por eso lo despido. Por presentarse en estado de ebriedad o drogado. Salvo, compañero, salvo, recuerda que el trabajador esté bajo una medicina, bajo un medicamento o un tratamiento y con motivo de ese tratamiento esté tomando alguna droga fuerte, pero para que no haya esta causal, el trabajador está obligado a informarle al patrón las razones por las cuales y por qué al tomar ese medicamento le puede causar insomnio, le puede causar algún problema. Si el trabajador le avisa oportunamente al patrón su situación y los efectos que produce la medicina, entonces ahí no puede proceder el despido porque el trabajador tiene constancia de que él le avisó a su patrón. Por tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin justificación. Esto alguna vez lo comentamos en otra clase. 30 días no significa un mes. No, desde el momento en que empieza la primera falta, ahí empiezan a correr los 30 días. Y si la primera falta fue el 17 de enero, entonces los 30 días empiezan desde el 7 de enero hasta lo que es el 17 de febrero, el 18 de febrero. Y si en ese lapso del 17 de enero al 7 de febrero cumplió las 3 faltas, comprenderás entonces que procede lo que viene siendo el famoso despido, compañeros. Otra causal más es revelar secretos de la empresa. Acuérdate que los trabajadores debemos de mantener lealtad, ser fieles a mi patrón, que mal que viven, que mal gracias a él vivo y vive mi familia. Entonces es un acto atentatorio que yo esté revelando los secretos de la empresa, de cómo se manejan, y si el patrón se entera de esto, pues simplemente me despide, me corre. Cometer actos inmorales en la empresa. No sé, andar encuerado, andar desnudo, andar haciendo cosas indebidas dentro de una empresa, eso da motivo a que si el patrón lo detecta o se da cuenta o lo comprueba, pues te corre, te despide. Una más es comprometer la seguridad de la empresa y del personal por descuido o negligencia. Sabemos que los trabajadores son operativos, manejan máquinas, mueven equipos, mueven instrumentos. Y si por su falta de impericia, de negligencia, de descuido, de irresponsabilidad, llegara a cometerse algún accidente, algún riesgo de trabajo, alguna enfermedad profesional, pues simplemente se comprueba esa negligencia, esa responsabilidad y lo corremos, lo pedimos, independientemente de que podríamos imputarle alguna comisión de algún delito, alguna responsabilidad penal. Pues bueno, jóvenes, con esto terminamos todo lo relacionado con la suspensión colectiva y la terminación colectiva del trabajo, perdón, de acciones de trabajo. Me permití hacer una aclaración con la lesión que solo procede en materia individual del trabajo. Me permití hacer esta aclaración para que usted tenga bien visualizados bien los conceptos de rescisión, de terminación y de suspensión. Que aunque literalmente los podemos manejar como sinónimos, en materia laboral no tiene nada de sinónimos. Decir que rescisión es la terminación es confundir los conceptos. Decir que la suspensión es la terminación o que la terminación es una suspensión es simplemente no estar confundiendo las cosas y no hablar correctamente o debidamente. Nos vemos en Zoom en unos cuantos segundos para cualquier aclaración, cualquier comentario, compañeros. Y estamos al tanto y estamos